En este video se realizará la demostración de la parábola con vértice fuera del origen y ramas abiertas hacia la izquierda. Bueno, aquí en la parábola vamos a tener dos rectas importantes, nuestra directriz y el eje de la parábola. Recuerden que el eje de la parábola es una recta que es perpendicular a la directriz. Además, por esta recta se tiene el vértice, el foco y el punto de intersección de la directriz. Se trazan sobre esta recta los puntos notables. Tenemos el vértice, aquí. También conocemos el foco. Y este punto de intersección del eje de la parábola con la directriz también es importante denotarlo. El vértice va a tener las siguientes coordenadas. Vamos a trazar una recta para facilitar la explicación. El vértice va a tener coordenada en X, H, y va a tener una altura K. Entonces, del origen a esta recta tenemos la misma altura para todos estos puntos que están sobre el eje de la parábola. Entonces, este puntito va a tener la coordenada en X, H y la coordenada en YK. Recordemos que la distancia del vértice al foco es P y la distancia del vértice a este punto de corte de la directriz y el eje de la parábola también es P. Vamos a determinar las coordenadas de este punto que es el foco. Vamos a trazar una recta para ayudarnos a la visualización. Entonces, nosotros sabemos que del origen a este punto tenemos H unidades, de aquí a aquí. A estas H unidades le vamos a restar la distancia de este punto a este, que es o se representa por P unidades. Entonces, a esta distancia H le voy a restar la distancia P. Esa distancia se puede representar de esta manera. H menos P. H menos P sería la distancia del origen a este punto, que es la misma distancia de este punto a este. Y la altura de este punto, que es el foco, va a ser K. La distancia de 0 a este punto es K. Esa altura es la misma que tenemos aquí. En forma de coordenada tendríamos nuestro foco con coordenadas H menos P, K. Ahora, este punto lo vamos a proyectar sobre el eje X. Aquí está. Ahora vamos a determinar la distancia que hay del origen hasta este punto. Bueno, nosotros ya sabemos que la distancia del origen a este punto es H. Y que la distancia de este punto a este punto es P. Es la misma que tenemos aquí, esta distancia. Entonces, a esta distancia que va de 0 a H le voy a sumar la distancia P y así tendríamos la posición en el eje X de este punto. Y esta recta está cortando el eje X. ¿En dónde? En la posición H más P, por lo tanto podemos trazar la ecuación de la directriz. Entonces, este X representa el eje que corta esta recta. Estamos cortando el eje X. Y eso es igual a la posición que estoy cortando, H más P, que es este punto. Ahora vamos a posicionar un punto P sobre la parábola. El punto va a tener coordenadas arbitrarias X, Y. Y vamos a trazar también otro punto que vamos a llamar el punto N. Este punto N va a tener la misma altura que el punto P.
tiene las coordenadas h más p, y. Vamos a ver por qué tenemos esta coordenada para el punto n. Bueno, miren, h más p sería la distancia que hay del origen a este punto, que es la misma distancia que hay de esta recta al punto n. Entonces esta distancia es la misma y es paralela al eje x, por eso es h más p, la coordenada en x. Y la altura y ya les comenté que es la altura que hay del origen a la posición de este punto. Esta y sería esta altura que estoy representando aquí. Y este punto está posicionado a la misma altura, entonces la distancia que hay de este punto a este de forma vertical es y. Entonces tenemos esta y que da para esta coordenada. Ahora recuerda que por definición de parábola la distancia que hay del punto F al punto P debe de ser igual a la distancia que hay del punto P al punto N. Vamos a trazar unas rectas para denotar eso. Y matemáticamente nos quedaría la distancia del punto F al punto P es igual a la distancia del punto N al punto P. Recuerden lo siguiente, para hacer la demostración necesitamos que esta recta sea paralela al eje de la parábola y además que esta recta sea perpendicular a la directriz. Esa es una característica que se realiza en todas las demostraciones de la parábola. Ahora pasamos a nuestro análisis matemático paso por paso. Es importante que se enumeren los pasos para saber el orden, así como también las ecuaciones. Bueno, aquí se utiliza la definición de parábola. Ya la habíamos deducido en la imagen anterior. Aquí la tenemos, entonces la distancia de n a p es igual a la distancia de f a p. La distancia de n a p es esta, es igual a la distancia de f a p. La distancia de este punto a este. Esa es la ecuación 1. Segundo paso, determinar la distancia entre dos puntos y reducir los términos dentro de los radicales. Entonces la distancia de NP se representa matemáticamente como la raíz cuadrada de x menos h más p al cuadrado. Esta x es esta x. Este h más p, que está entre paréntesis, es h más p. Esta y que tenemos aquí sería esta y. Esta y que tengo aquí sería esta y se eleva al cuadrado. Eso es igual a la raíz de x menos h menos p al cuadrado. Esta ecuación la renombramos como 2. Ahora, la distancia de f a p va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos h menos p todo al cuadrado. Esta x es esta x. H menos p es h menos p que tenemos aquí. Esta y que tenemos en este binomio es esta y. Esta k es la k que tenemos como coordenada y del foco. Y esto es igual a la raíz cuadrada de este trinomio al cuadrado más este binomio al cuadrado. Este negativo multiplica estos dos términos y tenemos este trinomio y menos k al cuadrado pasa igual. Esta es la ecuación 3. El paso 3 consiste en sustituir las ecuaciones 2 y 3 en 1 y se obtiene. Entonces la ecuación 2 y 3, np vale este radical, se pone aquí, fp tiene o toma esta expresión, se pone acá y nos queda la ecuación 4. Ahora elevamos al cuadrado ambos lados de esta expresión. Aquí se representa de esta manera, se elimina el cuadrado y la raíz para ambos miembros de la ecuación. Y nos quedaría la expresión 5. Ahora vamos a utilizar o retomar un producto notable para poder desarrollar estos tres términos elevados al cuadrado y esos otros tres. Entonces vamos a utilizar este trinomio al cuadrado que ya conocemos. Este trinomio lo vamos a denominar ecuación 6. Es una fórmula que nos va a ayudar a elevar al cuadrado estas expresiones. Como paso 6 vamos a desarrollar el miembro de la izquierda y utilizamos 6. El miembro de la izquierda es este. Aquí lo tenemos. Entonces aplicando este desarrollo
pero a nuestro problema nos quedaría que x menos h menos p al cuadrado se puede simplificar de esta manera, o desarrollar más bien dicho, y a esta expresión le llamamos ecuación 7. Entonces este trinomio al cuadrado es igual a este desarrollo. Y lo mismo vamos a hacer para este trinomio al cuadrado, vamos a desarrollarlo. Bueno, aquí tenemos el otro trinomio. Aplicamos la misma fórmula para desarrollar el trinomio al cuadrado, y este trinomio quedaría de esta manera su desarrollo. A este desarrollo le vamos a llamar ecuación 8. Paso 8. El segundo término del miembro derecho de la ecuación no es necesario desarrollar debido a que no genera términos semejantes con el resto de los términos. A ver, entonces aquí tenemos, de esta ecuación nosotros desarrollamos este trinomio y este. El desarrollo de este trinomio es esta ecuación 7. El desarrollo de este trinomio al cuadrado es la ecuación 8. Pero tenemos aquí un binomio al cuadrado. No lo vamos a elevar al cuadrado por la siguiente razón. Si yo elevo y menos k al cuadrado, no me genera términos semejantes que yo pueda eliminar con estos dos trinomios que elevé al cuadrado. Entonces voy a dejar este binomio al cuadrado así como está. Ahora, siguiente paso. El paso 9 es sustituir la ecuación 7 y 8 respectivamente en la ecuación 5. Entonces este desarrollo se sustituye aquí y este desarrollo de la ecuación 8 se sustituye acá, y este binomio pasa igual, como se puede ver aquí. Paso 9, se sustituyen los desarrollos 7 y 8 en 5 y nos queda esta expresión. Chequen que y menos k al cuadrado se queda tal cual. Paso 10. Simplificando el desarrollo se obtiene, bueno, aquí eliminamos todos los términos semejantes y quedaría esta expresión. Posteriormente vamos a transponer términos. Estos dos términos pasan del otro lado de la ecuación con signos contrarios. Sumamos los términos semejantes que tenemos aquí. Entonces menos 2xp menos 2xp nos queda menos 4xp, más 2hp más 2hp queda 4hp, igual a y menos k al cuadrado. Utilizamos el teorema de igualdad. Nos quedaría esto. Estos dos términos pasan de este lado, estos dos de este lado. Factorizamos los miembros de la igualdad. Aquí tenemos un factor común que es 4p, pero también factorizamos el negativo. Nos quedaría y menos k al cuadrado, aquí está, es igual a menos 4p por x menos h. La variable x nos debe de quedar positiva para que tenga la convención del teorema que estamos demostrando. Entonces, si multiplico estos dos factores, este factor negativo por estos dos términos, regresamos a esta ecuación. Y esta sería la ecuación que me representa la parábola con ramas abiertas hacia la izquierda y vértice fuera del origen. Aquí tenemos el vértice que tiene coordenadas h, k. Se le cambian los signos. Vean que aquí tenemos menos h, entonces le pongo h aquí positiva porque está con la variable x. Esta acá está con la variable y, por lo tanto esta acá me va a dar la coordenada del vértice, pero en la posición y. Luego tenemos el foco. El foco tiene coordenadas h menos p, k. De esta ecuación podemos calcular p, y si conocemos h y k, encontramos el foco. Y la directriz es x igual a h más p. Todas estas coordenadas están en el bosquejo gráfico que vimos para obtener esta ecuación.